Bueno, los saludo nuevamente. Vamos a dar unos minutos a que sus compañeros se conecten. Ya está entrando Edward Ealo, ya está Tatiana, Sami, Ángela también, fue la primera. ¿Qué le pasó a Mayerlin, a su amiga Daniela? ¿Qué pasó con Olaris, las Lauras? ¿Dónde están? Bueno, voy a dar unos minutos más y si no, empecemos ya con los que estén. Doctora, tiene el micro apagado. Gracias. Les estaba contando, bueno, que esencialmente sí conocen el árbol de la ciencia. Voy a compartir pantalla con ustedes para llegar a mi coordinación, ¿cierto? A mi área de derecho procesal, para que ustedes puedan, aquí debe estar, precisar un poquitico más sobre nuestra área de conocimiento. Aquí está. Bien, se los comparto. ¿Qué pasó con los demás? Tienen las cobijas pegadas. ¿Ya pueden ver la diapositiva? Sí. Si ven la descripción del árbol de la ciencia, Y sí se ve, profe. listo. Bien, entonces nosotros decíamos, las ciencias sociales están conformadas, ¿cierto?, por distintos aspectos que le permiten pensarse o más bien conocer pues qué es lo que se quiere hacer desde las ciencias sociales, cuál es su función social, a qué aspiramos nosotros como sociedad. Entonces hablamos de diferentes factores. En el teleológico buscamos cuál es el fin del derecho, ¿cierto? Se habla que es administrar justicia, dar justicia a los administrados del Estado. El axiológico, esto debe estar basado en un sistema de valores, no solamente es juzgar por juzgar. Fíjense que, por ejemplo, el respeto por la intimidad lo vemos cuando a usted le prohíben ingresar una prueba que sea ilícita o ilegal dentro del proceso. Entonces, ¿eso por qué? Porque por tratar de conseguir recaudar una prueba, entonces pueden torturar a alguien, pueden violar la intimidad de alguien. Por eso debe corresponder con ese sistema de valores, ese sistema moral que nosotros como sociedad hemos concebido, porque incluso nuestros valores son distintos a los de otras culturas. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en Estados Unidos aún hay pena de muerte en ciertos estados, pero lo que se ha eh, evidenciado, por ejemplo, en los países latinoamericanos es que pues, en algunos o la gran mayoría no, mientras que en Occidente sí. En China, por ejemplo, hay si no estoy mal, una colombiana eh, que ha sido sentenciada a muerte por estar traficando droga. Entonces, fíjense que el valor del ser humano, ellos dirán, bueno, pero es que es una vida menos, ¿cierto? Pero es que esa persona me está dañando a muchísimas, me está dañando la vida de muchas personas. Entonces, yo prefiero sacrificar a una. Es un tema de cómo cada cultura entiende la trascendencia pues, de su comportamiento como Estado o como autoridad. Además de eso, el deontológico nos permite visionar qué es lo que nosotros queremos ser, queremos eh, conformar o estructurar como sociedad. Hay un libro muy interesante que se llama Utopía. Utopía es un libro que habla sobre el ideal de la sociedad, habla sobre cómo deberíamos nosotros pensarnos dentro del contexto social, equitativo, justo, igualitario, para que todo esto
funcione, para que los seres humanos nos sintamos correspondidos dentro del entorno en el que vivimos, ¿cierto? Que no hay una competencia, un afán por dañarnos unos a otros. Y en cuanto a las particularidades del conocimiento y ciencia, así como el origen y alcance del conocimiento, pues nosotros lo entendemos a partir de las diferentes técnicas para desarrollar el derecho o las maneras de desarrollar el derecho. Anteriormente, pues nos basábamos específicamente en lo que decía la norma, ¿cierto? Hoy en día el derecho avanza conforme la jurisprudencia o las líneas jurisprudenciales son conocidas y además son analizadas en contraste con la eficacia o el impacto de esa jurisprudencia ante la sociedad. O sea, no es simplemente pensar la norma positiva, sino mirarla en su contexto, y para esto nos vamos a ayudar de la sociología jurídica, que ayuda a estudiar los fenómenos sociales, ¿cierto? Y obviamente el impacto de las normas, que es lo que orienta a nuestra comunidad, a nuestra sociedad en su comportamiento. ¿Listo? Entonces, este es el árbol de la ciencia. ¿Qué encontramos? Bueno, al principio encontramos distintas clases de ciencias. Hay una gran diferenciación, yo les decía, entre las formales y las fácticas, pero además existen otras que se interrelacionan con nuestra área de conocimiento, que es el derecho. Y me dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la poesía, la música, la escultura, el arte como tal, ¿cierto? Con el derecho. Bueno, nosotros contamos nuestras vivencias y esas vivencias están regidas por el derecho, aunque a veces sea imperceptible. Yo les hablaba a otro salón de una canción, no sé quién de pronto sean de por allá o tengan familia. Esa canción habla de la Guajira y la describe como si fuera una mujer, hace el símil de una mujer. Y se dice que se compara a la Guajira como esa mujer bella, la describen como una mujer de cabello largo, oscuro, ojos café, dice así. Y fíjense que cuando nosotros llegamos ahí, ahora mismo no recuerdo un cerrito allá en lo último del Cabo de la Vela, en donde usted sube ese cerrito, se encuentra una virgen, todo el mundo tiene esa foto cuando va al Cabo, y mira a un lado y ve ese color, no sé si ustedes alcanzan a ver, me están escuchando, ¿me escuchan, chicos? La estamos escuchando. Y si se puede, Profe. bueno, miren, el color de esta mesa, si la ven, si alcanzan a ver, si ven el color de la mesa, Sí. listo. Es impresionante porque usted está en ese cerro, mira para un lado y ve el desierto, la tierra del desierto es casi que de este color, es como amarillo, como dorado. Y al otro lado se encuentra con el mar, un mar bravísimo, azul, un azul precioso. Ese contraste es maravilloso. De eso habla la canción cuando hace el símil de la Guajira, con sus ojos café, en el sentido de que hay mucha luz, hay mucho sol, la tierra es de ese color. Y habla que esa mujer guajira se rinde ante el gringo. ¿Qué es lo que sucede? Allá en la Guajira le dieron la posibilidad de hacer unas extracciones de carbón al Cerrejón. Y entonces encontramos nosotros que eso, más allá de lo que se puede ver a simple vista, del impacto que tiene la presencia de estos norteamericanos allá, pues nos habla de unas potestades estatales. Sabemos nosotros que Colombia es un estado centralizado políticamente, pero descentralizado administrativamente. Entonces le permite a ciertos particulares hacer la extracción, tener incidencia de pronto en unos negocios, ¿cierto? Como colaboradores del Estado, le permite a ciertas entidades conceder autorizaciones para esos extranjeros, y de esa manera nosotros podemos relacionar lo que sucede. Fíjense cómo un fenómeno social, perdón, un fenómeno, mentiras, una regulación legal genera una situación social, ¿cierto?, que tiene trascendencia dentro de la música y el arte. Entonces, así como hay una norma que te dice qué es lo que tú debes hacer, también te puedes encontrar muchísimas canciones que te van a narrar los resultados de la aplicación de esa norma.
Hay otra canción, ahora mismo no recuerdo de quién, creo que es Alicia Dorada, que dice que, bueno, como que la encontraron dormida o muerta. Un docente en algún momento decía, mentiras, o sea, el tipo le hace la canción, ay, pobre mi Alicia, no sé qué, y no, ahí lo que hubo fue una omisión de socorro. Ella estaba enferma y el tipo salió a beber y la dejó sola. Y ustedes saben que dentro del matrimonio pues hay unas obligaciones, unos deberes, unos compromisos. Y entonces este hombre los estaba incumpliendo. Porque cuando usted se casa, hace un asocio, ¿cierto? Conforma una sociedad con una persona que va a ser su compañero para apoyarlo, respetarlo, darle compañía. De ahí que, por ejemplo, usted no puede negarle el acceso a su cónyuge en su vivienda. No puede hacerlo. De hecho, para usted, mientras se lleva el proceso de divorcio, no tener que abrirle la puerta, convivir con él, debe pedir una medida cautelar. Esas son las obligaciones que usted tiene dentro de ese contrato que usted firmó. Y miren qué interesante, pues se registra en esta canción. Más adelante la escuchan y se acuerdan un poquito de mí. Listo, vamos a ir avanzando más rápido, porque esta asignatura nos toma bastante tiempo lo que tenemos que aprender. Entonces, hay una gran diferenciación, ¿cierto?, dentro de las ciencias formales y las ciencias fácticas. Entonces, en las formales encontramos sobre todo matemáticas, lógicas, o sea, un análisis, por así decirlo, superior o una comprensión específica en cuanto a las ciencias formales deductivas que parten de lo general a lo particular, o sea, hacemos una regla para decir que esto funciona siempre de la misma manera, o sea, del comportamiento general o de los conocimientos generales vamos a llegar a una particularidad. Y está la metafísica, que es la filosofía, historia, teología en cuanto al estudio de las creencias divinas, historia, la narración, el conocimiento de lo ocurrido, y la filosofía, pues el pensar del ser humano, ¿cierto? Cuando se interroga, cuando se cuestiona sobre su realidad. Las fácticas están las naturales y me concentro en las sociales. Ahí encontramos la economía, sociología, antropología, psicología, derecho, entre otras. Más adelante nos vamos a dar cuenta, cuando empezamos a hablar de todo lo que gira en torno también a la aplicación del derecho y en general a las ciencias sociales, pues cómo se interrelacionan, ¿cierto?, todas estas áreas de conocimiento que les acabo de mencionar. Ahora, en cuanto al derecho, hemos pasado por distintas etapas. Inicialmente se creía, y esto es muy importante porque en la medida en que nosotros reconocemos el avance en la creación del derecho, perdón, del Estado, la constitución del Estado, como autoridad, como regente, como esa persona abstracta que va a orientar nuestro comportamiento en sociedad, entonces así también va a responder el derecho. En un primer momento se hablaba de Dios, hablamos de las 12 tablas, hablamos después de que había una persona que había sido encomendada por Dios porque era su representación aquí en la tierra, ya después eso se fue diferenciando a partir de las funciones que ejercían y hay un protagonismo posterior de la iglesia. Pero entonces fíjense que pasamos de ese primer momento a un naturalismo en el sentido de que, bueno, si bien un pueblo o una comunidad en algún momento pues creyó o tenía el pensar de la existencia de Dios, en otros espacios este naturalismo nos marca es como una percepción natural del ser humano. Oye, a pesar de que tú no hables el mismo idioma con un chino o con un francés, pues aquí y allá, ¿cierto? Vas a verse mal, se va a entender mal que tú le pegues o empujes a otra persona, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de que por lógica, por instinto natural, el hombre reconoce que algunas cosas no están bien, que se merece un comportamiento, ¿cierto?, especial cuando el hombre comparte en comunidad. Entonces se piensa ese conocimiento, se piensa en ese conocimiento que trae el hombre de manera instintiva, si se puede decir, y los principales representantes pues eran nuestros filósofos reconocidos.
Platón, Aristóteles, Séneca, Cicerón, en fin, los que ya ustedes están viendo aquí en este primer momento. Entonces, tan es así que puede que algunas regulaciones ya se hayan establecido, ¿cierto? Pero esa forma de concebir el mundo marcó y sobre todo es reconocida, de pronto ustedes la han escuchado la historia de Platón. Platón hacía cuestionarse a la gente de lo que hacía, de su realidad, de lo que conocía, y en algún momento se llegó a considerar que lo que él estaba haciendo era instigar a la juventud para que fuera revolucionaria. Y es que siempre se ha tenido que cuando los jóvenes empiezan a desarrollar su sentido crítico, por falta de madurez, por falta de formación, por lo que sea, tienden a crear revoluciones. Y fíjense que por esto es juzgado Platón y finalmente él decide, bueno, yo me someto, ¿cierto? Porque es que más allá de lo que se ha entendido, yo conozco que yo no he perseguido sinceramente eso y yo lo que he querido realmente es que cada persona sea crítica frente a la construcción que desea de su Estado o de su organización jurídica. Entonces, él dice, bueno, yo no puedo ir en contra de mi discurso, yo he dicho que es importante el comportamiento dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, y que como mi autoridad me ha impuesto a mí una sanción, ¿cierto? En este caso la pena de muerte, yo debo acatarla. Y la gente decía como que, bueno, te puedes ir, y no, definitivamente él no lo hizo, le dieron a tomar un veneno y él fallece. Posteriormente ya encontramos el positivismo, la valoración de la norma. ¿Qué quiere decir positivismo? Norma escrita, para que no se les olvide nunca. Entonces, fíjense que cuando ya nosotros encontramos ese texto, vamos a analizar, vamos a encontrar distintas formas de analizar, ¿cierto?, la norma. Eso se habla desde la interpretación jurídica. Entonces encontramos, por ejemplo, la interpretación histórica, cuando nosotros pretendemos entender el contexto en el que se creó una norma, ¿cierto? También buscamos el fin de esa norma, que era lo que perseguía, en fin, las diferentes clases de interpretación que podemos darle a una norma positiva. También está el naturalismo hecho o conducta humana. Entonces decimos, bueno, pero es que no es crear las normas por crearlas, es perseguir un impacto dentro del ser humano. Entonces encontramos una serie de normas que están pensadas para que el ser humano pueda defender un derecho, deba abstenerse, ¿cierto?, a hacer algo porque hay una prohibición, o le dicen, bueno, aquí hay unas sanciones si tú realizas determinadas conductas. Entonces, sancionatorias, prohibitivas, hay unas que consagran derechos. ¿Todo eso para qué? Para regular el comportamiento del ser humano. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Bien. Bien. Listo. Bueno. Entonces, pensando en toda esa situación, la ciencia, ¿cierto? El estudio de nuestra área de conocimiento, la ciencia del derecho, empieza a pensar en necesariamente analizar cuál es el impacto, cuál es la trascendencia de todo esto en el hombre. Y empezamos a encontrar pues, distintos métodos de investigación. Hablamos de una ciencia del derecho, dice todas las disciplinas jurídicas, incluso la filosofía del derecho. Vamos a tratar de llegar a unas conclusiones, a conocer una verdad, y esto es muy importante. Está la ciencia jurídica, que está integrada por distintas asignaturas que yo sé que de pronto ustedes la han visto o la podrán ver en algún momento. Teoría general del derecho, la historia del derecho, sociología del derecho, psicología del derecho y la ciencia del derecho comparada. Hay algo que normalmente ocurre, ¿cierto?, en nuestro derecho colombiano, y es que nosotros tomamos normas de donde sea y las sancionamos aquí. Y fíjense que una cosa distinta es comparar nuestro derecho con simplemente tomar lo que ya han hecho otros legisladores dependiendo de su propio contexto. Eso lo que crea es un caos y un conflicto. En esta asignatura precisamente vamos a hablar sobre un proceso de jurisdicción voluntaria. Se llama el proceso, es una solicitud de apoyo, es como
se le llama ahora. Esa solicitud de apoyo era lo que antes se conocía como un proceso de interdicción. Los jueces han tenido todas las dificultades que ustedes se puedan imaginar, precisamente porque, como es una norma de pronto traída de otro país y que tiene un léxico complicado de comprender, entonces ha generado bastante dificultad, un caos, porque además de que tienen que prácticamente anular todas las sentencias anteriores sobre interdicción, tienen que convocar a todas esas personas antes de hacerlo y además darle el trámite correspondiente a los procesos que ya se hayan iniciado con ese fin. Entonces ha generado mucho caos. Tan es así que los mismos magistrados pues han tenido que buscar asesorías, o la misma rama también les ha ofrecido ciertas capacitaciones para que puedan comprender la aplicación de esta clase de proceso. Bien, entonces fíjense cómo nosotros, tratando de conocer, ¿cierto? Haciendo una comparación, a veces puede ser perjudicial, sobre todo porque deben tener en cuenta que las personas que sancionan las leyes, o sea, los que crean nuestras normas, no todos son abogados. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. No todos los congresistas son abogados, no todos tienen el conocimiento que pueden estar adquiriendo en estos momentos ustedes y de pronto no van a comprender la magnitud, ¿cierto? Que específicamente dentro del área de derecho podría trascender las consecuencias de la aplicación de determinadas normas. Por supuesto que en el tema, por ejemplo, de impuestos y demás áreas, sí, ellos saben y saben por qué sancionan y en qué términos lo hacen. Pero en cuanto a la modificación normativa de ciertos códigos o ley sustancial, es un poco más de mucho más detalle, creería yo. Miren, el derecho como ciencia. Bien, ya hemos analizado, bueno, cómo ha ido cambiando el derecho con el pasar de los años, ¿cierto? Eso tiene un gran impacto a partir de la concepción del Estado. ¿Por qué les estoy hablando del Estado? Bueno, porque ya les voy a hablar de distintas clases de derecho. Maye, atájame. ¿Ya el doctor Reales les había hablado de esto? O sea, de esta parte en especial, o solamente tenía la duda frente al árbol de la ciencia, pues en términos generales. Profe, de esto no había hablado. O sea, él solamente dio como lo general del derecho. Se trasladó hacia la historia un poquitico y ya no mencionó eso que está. O sea, no mostró esas diapositivas que usted tiene ahí. Ok, listo. Entonces no las han visto. Bueno, ahora a las 9 en punto, ok, 9 no, a las 8 en punto, vamos a hacer un receso de 15 minutos. Maye, ¿qué te han dicho tus compañeros? ¿Por qué no han ingresado a sala? Voy a dejar de compartir la pantalla un segundito. ¿Qué te han dicho tus compañeros por qué no han podido entrar? Apenas veo 4, 6, 7 estudiantes. O esos son los que se han matriculado. Profe, somos 11. Yo ahorita estuve escribiendo a la Daniela porque creo que no está por aquí. Si no está por aquí, no me respondió. Así que probablemente no tenga luz porque ella ha pasado estos días sin luz. Pero somos 11 en total. Ok, bueno, entonces está la mayoría del salón de todas maneras. Bien, listo, tenía esa preocupación. Bien, entonces les decía, todo esto tiene un impacto, o se ve impactado más bien, por la concepción del derecho. Y esto responde a nuestra organización estatal. ¿En qué sentido? Bueno, dependiendo del nivel de poder que tenga el Estado, así vamos a encontrar las normas en nuestro país. ¿Cómo así? Bueno, en la antigüedad, en algún momento, el Estado era completamente autoritario. Se habla pues de una teoría en donde se dice que el derecho es ese punto medio entre el despotismo y la anarquía. O sea, esa opresión absoluta por parte del Estado y ese comportamiento pues sin atender ninguna clase de norma.
anarquía. Entonces, en este momento, pues ya después de muchos años, después de mucho pensar sobre la conformación del Estado, después de revoluciones incluso mundiales, declaración de derechos humanos, promulgación de constituciones, cambios de constituciones, ¿cierto? Hoy pensamos el derecho y al Estado de una forma diferente. Mientras en algún momento era un Estado opresor, un Estado absolutista, autoritario, en estos momentos vemos que el Estado tiene la obligación de protegernos a nosotros, de garantizarnos unos derechos mínimos. Miren cómo toda esa teoría fue cambiando con el tiempo. Aún así, podemos decir que hay unas áreas del derecho que se regulan por el derecho público, o sea, son regulaciones específicas que hace el Estado y que nadie puede modificar porque el Estado se impone en esas áreas, ¿cierto?, de nuestra vida. ¿Cómo así? Bueno, en derecho público usted va a encontrar algunas asignaturas en donde son simplemente para que usted las obedezca, las atienda y no puede proponer algo distinto frente a ellas. Les estoy hablando de, por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho penal, ¿cierto? Incluso el internacional público. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque ahí no media ninguna regulación o acuerdo entre voluntades, ¿cierto? Entre partes, entre el administrado y el Estado. No. ¿Por qué se los digo? Porque el Estado es necesario que se imponga, ¿cierto? Que imponga ciertas reglas para que todos los demás, el interés general, se proteja. ¿Cómo así? Bueno, decimos, usted no puede modificar la Constitución porque está de esa manera. De esa manera se queda porque así fue como socialmente nosotros la construimos en 1991 con las papeletas, las 7 papeletas, tema de la 7ª papeleta en el 91. Entonces, hablamos, por ejemplo, de derecho contractual dentro del área pública. Para que el Estado pueda contratar, él no puede llegar y decir, oye, miren, ¿cuánto me vendes esto? No te ofrezco tanto. No, así no sucede. Normalmente, como está regido por unos principios, transparencia, eh, también el tema de la publicidad sobre todo, el Estado dice, bueno, yo necesito todos estos elementos que aparecen aquí, lo necesito de esta forma, para este tiempo, y lo que yo ofrezco como dinero es tanto. Si usted en su empresa tiene la experiencia, ¿cierto? Tiene ese objeto social que concuerda con esto, si económicamente puede respaldar esta negociación, entonces usted puede participar dentro de este negocio que yo le estoy ofreciendo. Pero yo, Estado, voy a elegir con quién contratar. Ustedes vienen a hacerme unas propuestas nada más. Fíjense que es el Estado el que pone todas las condiciones, porque tiene un poder absoluto para defender los intereses de los demás. Yo no puedo ponerme a regatear con todo el mundo porque, por lo menos yo soy pésima para pedir rebaja, pésima para mentiras ñapas sí pido, pero rebaja no. Entonces, que me pongan a mí a negociar el interés general sin tener mayor autoridad o poder, no tengo cara, no voy a poder. Entonces el Estado tiene que buscar esa forma de estructurar claramente qué es lo que necesita y encontrar la mejor propuesta. ¿Ok? Dentro de esa contratación vemos un poder muy fuerte, superior, y se le llaman prerrogativas del poder público. O sea, dentro de ese proceso de contratación, dentro de ese contrato propiamente dicho, el Estado tiene unas facultades extraordinarias, exorbitantes frente al contratista. ¿Cuáles son? Ustedes ya debieron ver derecho administrativo, si no estoy mal, ya lo vieron. Dando este semestre. Lo van a dar este semestre. Sí. Listo. Gracias, Maya. Entonces, allí, cuando empiecen a hablar de todo esto, se van a dar cuenta de que existen 4 poderes superiores que tiene el Estado frente al contratista. ¿Cuáles son? Interpretación, modificación, terminación y declaración de la caducidad. Interpretación unilateral del contrato. A ver, este fue el contrato que yo hice, pero además yo lo voy a interpretar. Yo soy quien puede decir qué es lo que quiere decir este contrato. Interpretación. Modificación.
En la modificación yo le puedo decir, bueno, nosotros pactamos esto, ¿cierto? Yo le dije que me entregara 100 sillas por determinado valor, pero es que ya no quiero 100, ahora quiero 1000 porque para abrir otro proceso de licitación por lo mismo, pues hágalo usted. Yo Estado puedo aumentarle a usted la cantidad de producto y vamos a regular el precio, ¿cierto? Lo que yo no puedo hacer es modificarle la calidad. Yo no puedo llegar a decirle, construyamos una escuela, listo, 20 salones, un patio, ok. Y después decirle, es que quiero que el piso no sea esa baldosa roja que se separa con piedritas, sino que quiero una baldosa especial importada. El contratista va a decir, hey, yo no puedo cumplirte con todo esto, no voy a poder, porque se sale de mi presupuesto porque me estás causando un detrimento patrimonial. Entonces, fíjense que ahí hay como un pequeño límite en cuanto a la modificación contractual. Después hablamos de la terminación unilateral del contrato. Específicamente yo lo he podido entender como un error en el momento de contratar, porque hacen un contrato, firman un contrato con una persona que puede que tenga inhabilidades, incompatibilidades, en fin. Y el Estado se da cuenta y que debe terminar el contrato. La caducidad del contrato es cuando se evidencia incumplimiento por parte del contratista. Entonces, eso va a implicar una terminación, además del contrato, y por el incumplimiento, pues no va a haber ninguna clase de pago, de indemnización o algo así, no. Mientras que la terminación solita, sí, cuando yo me doy cuenta de que hice la contratación pues con alguien que no debería, yo te pago lo que hayas hecho y listo, continúo con otra persona. Mientras que la declaración de la caducidad, allí usted le terminan el contrato y no le pagan nada. Lo sacan inmediatamente de la obra porque usted no ha respondido de acuerdo a los términos que fueron establecidos en el contrato. Bien, miren todo ese poder que tiene el Estado para sus propias regulaciones. Yo me voy a imponer ante la otra persona o ante los administrados que trabajan conmigo, pero con la visión de proteger el interés general. O sea, esa contratación yo tengo que hacerla así y yo no puedo perder nada de dinero y tiene que ser muy, muy beneficioso para mí, porque es que mi ganancia es la ganancia de todo el pueblo colombiano, ¿cierto? Esa carretera les va a servir, nos va a servir a todos, porque es que el Estado es un ente abstracto, pero también está conformado por los colombianos y las personas. Entonces, esa clase de derechos son de esa forma, o sea, así tal cual usted los encuentra, no hay mayor modificación, difícilmente usted va a poder proponerle algo al Estado para que acepten esa propuesta, mientras que, por ejemplo, en derecho público, lo que prima es el acuerdo de voluntades. Maya, yo te ofrezco mi casa, te la arriendo en 1.000.000. Ay, doctora, yo sí quiero la casa suya, es bonita, pero es que está caro. Miércale, Maya, lo que pasa es que yo le acabo de hacer unos arreglos, unas modificaciones y fíjate, le arreglé el techo, le cambié la reja, le cambié esto, pinté tal cosa. Miércale, doctora, pero es que no me alcanza, ¿por qué no me la dejen en 800? Uy, Maya, no, 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 no. Imagínate, yo pensaba recuperar ese dinero en tanto tiempo. Oh, te la dejo en 900. Listo, doctor, en 900. En 900. ¿Qué hubo ahí? Un acuerdo de voluntades, que además es uno de los requisitos de los contratos esenciales. Son 4 requisitos. Sabemos que es la capacidad de consentimiento, de eso estoy hablando, objeto lícito y causa lícita. Entonces, fíjense lo que sucede. Aquí tú y yo ponemos las condiciones. ¿Por qué? Porque cada quien está vigilante de su propio beneficio, ¿cierto? Hay un interés ya no general, ¿cierto? El Estado representa el interés general de toda una comunidad, mientras aquí evidenciamos un interés particular. Entonces, fíjense que en esa división de áreas del derecho encontramos el derecho público y el derecho privado. Dentro del derecho privado está el derecho civil, comercial, internacional privado. Hay por ahí una mezcla, le llamamos derecho social, entre los que tienen como aspectos de ambos. ¿Cómo así? Un ejemplo de esto es el derecho laboral. El derecho laboral está consagrado constitucionalmente. El Estado nos dice usted puede elegir su profesión libremente. De ahí a que la prostitución no sea un delito, mientras que el proxenetismo sí. Entonces usted puede decir, yo vendo mi cuerpo.
Además de eso nos dicen, es una necesidad del hombre trabajar por ser social, debe ocupar un rol y ganarse dignamente la vida. Incluso es un asunto bíblico que aún sigue muy arraigado, gracias a Dios, a algunas visiones de nuestra Constitución. Entonces, fíjense que nos dicen, usted tiene derecho a un salario mínimo, algo que no le puede nadie pagar menos. Si no estoy mal, en el artículo 53 hablan de seguridad social, salud y todas esas prestaciones a que los trabajadores tenemos derecho. Entonces, fíjense que nace desde una norma constitucional, pero está regulada por unas normas posteriores, vamos a decir, a precisar de pronto en el Código Sustantivo del Trabajo y de procedimiento laboral. En ese código nosotros vemos, por ejemplo, que se nos habla del pago, ¿cierto? O la remuneración, para decir finalmente que es uno de los 3 elementos del contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo pues está integrado por unos elementos esenciales y son la prestación personal del servicio, también está la subordinación y por último pues el pago, la contraprestación por la labor. Entonces, allí nosotros decimos, bueno, pero es que, por ejemplo, yo tengo un restaurante y a mí me interesa que mis trabajadores trabajen, valga la redundancia, o cumplan sus turnos sábado y domingo, porque son los días en que más venden. Estos pelados de Sexto A, Mayerlin, Ángela, Angélica, todos los sábados llaman, mandan una salchipapa, mandan un perro caliente, mandan no sé qué cosa, y eso se mueve un montón. Entonces yo necesito que mis trabajadores no me ayuden, ¿cierto?, el fin de semana, sino que más bien, perdón, no descansen el fin de semana porque son los días en donde yo más vendo, sino que lo voy a poner a descansar un lunes o un martes. Eso puede suceder. Fíjense que hay una subordinación, sí había una prestación personal del servicio, pero vamos a poder tener la posibilidad de ajustar, ¿cierto?, de acuerdo a nuestros intereses particulares, a pesar de que viene incluso de una regulación constitucional y un código sustantivo, pues vamos a poder hacer unos acuerdos frente al cumplimiento de ese contrato de trabajo. Ahora, eso en cuanto a las relaciones que regula. La forma, bueno, encontramos 2 maneras esencialmente, la forma escrita y la forma oral. Voy a ir un poquito avanzando más rápido para ver si aquí a las 8, y ya son las 8, terminamos al menos esta diapositiva. Entonces, vemos que, los contratos verbales tienen completo valor, siempre que cumplan con todos los requisitos y los elementos necesarios. Pero ahí el tema viene a ser más bien probatorio. Pero fíjense que incluso a esos contratos verbales se les da una apreciación jurídica, ¿cierto? Que no implica pues que no tenga ese valor frente al conglomerado social. ¿Por qué? Porque pues finalmente, a pesar de que es un tema probatorio, pues sí se puede hacer y es habitual que se haga de esta manera. Más adelante, cuando empecemos a hablar específicamente de la asignatura, yo tendré que recordarles que nosotros primeramente tuvimos que aprender a hablar antes de escribir, o sea, somos eminentemente practicantes de la oralidad. Y entonces es muy coloquial, es muy común que usted simplemente pues conversando con alguien vende una casa, una cosa así. Claro, ya uno entiende que además hay unas solemnidades, ¿cierto?, que sí se deben respetar, pero algunos contratos pues normalmente se hacen de manera verbal, el arrendamiento de una casa, por ejemplo, y tiene todo el valor, ahí el tema es probatorio. Pero no me refiero solamente al tema contractual, sino que también voy a hablar específicamente de otro tema que es muy importante y es la costumbre. La costumbre no quisiera conceptualizarla yo, quisiera más bien que ustedes me dijeran si saben algo sobre la costumbre, si tienen una idea de lo que representa la costumbre en el derecho. Sí, no, cuéntenme. Nada. Bueno, a ver, la costumbre tiene unos elementos muy importantes.
El primero de ellos es que sea repetitiva en el tiempo, ¿cierto? Que sea socialmente aceptada. Y que además las personas que atienden esas costumbres piensen que están actuando conforme a derecho o como deberían ser las cosas. Por ahí habrán escuchado a alguien que diga, no, es que yo tengo 15, 20 años de estar viviendo en esta casa, entonces ya es mía. Pero tiene además 15, 20 años de estar viviendo en esa casa, pero pagando arriendo. Esa persona podrá prescribir, porque palabras más, palabras menos, le está hablando usted de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ¿esa persona tendrá la posibilidad de iniciar un proceso de prescripción? Sí, lo va a poder iniciar. Pero eso no quiere decir que vaya a ganar, o sea, no le van a conceder las pretensiones de su demanda. Entonces, miren cómo esto es tan importante. Es importante, ¿por qué? Porque en el ámbito comercial, pues muchas veces hay formas de hacerse las cosas que nosotros de pronto no las hacemos cuando vamos a una tienda. Hay gente que, pues, normalmente dice, dame la ñapa, pero es que la ñapa ellos no tienen la obligación de hacerlo. Ahora, ¿cómo yo sé que hay una costumbre que debe observarse y cuál no? ¿Cierto? Es la pregunta que nos debe interesar en estos momentos. A ver, esa costumbre debe estar certificada o demostrada desde distintas formas. Cuando veamos derecho probatorio vamos a conocer la manera en que podemos certificar la existencia de una costumbre. Para que lo vayan teniendo desde ahora presente, hay una entidad que se encarga de eso, es la Cámara de Comercio. Listo, la Cámara de Comercio, como todo el tiempo está relacionándose, ayudándole, incluso administrando ciertas asociaciones de comerciantes, pues puede conocer cuáles son sus costumbres y así lo podrá certificar. Además, por sentencias judiciales en donde ya se haya hablado de eso, pero vamos a dejarlo cuando estemos en la asignatura de Derecho Probatorio. ¿Qué más? Internacionalmente la costumbre también tiene valor y hay otras formas de probarse, por ejemplo, con unas certificaciones de unos abogados o de unos expertos, en fin. Esperamos que llegue el momento de hablar de la costumbre. Mientras que el derecho escrito, pues ya ustedes saben, son las normas, las leyes, los decretos, en fin. ¿Cuál es el fundamento? Objetivo, norma imperativa, o sea, estructurar, conocer efectivamente la norma, y el subjetivo, pues garantizar esas facultades individuales que se nos han otorgado a nosotros como seres humanos. Tener un patrimonio, y eso responde mucho, yo les decía, a la clase de Estado que nosotros reconocemos, que hemos visionado y que se han venido constituyendo con el pasar de los años. Cuando llegó el Estado liberal, se consagró, por ejemplo, el derecho al patrimonio, al respeto por ciertas intimidades del ser humano. Entonces, eso se garantiza a través del derecho subjetivo, ¿cierto? Que es, por ejemplo, el Código Civil, que es el que me regula a mí las relaciones, ¿cierto? Y ya otra cosa es el derecho procesal, que me va a ayudar a declarar lo que dice el Código Civil o Código Sustantivo Sustancial. Y ustedes no me pueden decir a mí que no lo saben porque yo se los he explicado desde derecho procesal. Listo, entonces de momento vamos a dejar hasta aquí. Volvemos son las 8:07, vamos a volver a las 20, vamos a volver, 20, 21 minutos. Por favor, se levantan, se estiran, se lavan la cara, van, se toman un jugo, saludan a la mamá, saludan al papá si lo tienen allí, a los familiares, y a las 20, 21 nos volvemos a encontrar por aquí. ¿Ok? Bien. Bienvenidos nuevamente. ¿Qué hicieron? ¿Se estiraron? ¿Se tomaron un cafecito? ¿Qué hicieron? Échenme el cuento. A ver si están por aquí ya. Profe, ¿usted está en la universidad? Sí, señor. Mire, mire. Vaya, vaya. Y aquí los voy a ver, señores. Buena pregunta, Edward. En la semana 3, o sea, dentro de un par de semanas, he preparado una actividad en donde yo quisiera que ustedes vinieran a la universidad a hacer un ejercicio práctico dentro de
nuestro laboratorio FAS, en nuestra sala de audiencias. Creo que es muy importante que nos demos el espacio para practicar de forma activa esto que estamos aprendiendo. Aún no les hablaba de la asignatura, pero de verdad que es muy importante que hagamos la simulación o tratemos de representar lo que sucede en las audiencias que contiene el Código General del Proceso. Vayan pensándolo, vayan meditándolo. No es un tema pues a quemar ropa, quisiera pues que no lo vieran así, más bien desde hoy el primer día les estoy contando. Pensemos en las formas de protegernos, por supuesto. Pero ustedes se han dado cuenta de que el mundo ha seguido, de que nuestra sociedad sigue avanzando, se está estabilizando, estamos tratando pues de adaptarnos a todo lo que ha venido sucediendo. Ya se hablaba de muchas vacunas, sorprendentemente rápido se han encontrado estas vacunas, pero pues nosotros igual, mientras todo eso suceda aquí en Colombia, se supone que quizá a mediados del próximo año puede que ya estemos todos en ese proceso de vacuna. Yo no me quisiera vacunar si no me da COVID, pero bueno, ya será esperar a ver qué se define formalmente por nuestra República Colombiana, nuestro Estado colombiano. Entonces sí, estoy aquí en la universidad, hasta ahora bien, sigo viva. Mentira, yo creo que cuando uno pues se protege y toma las precauciones, ahorita yo salí, me lavé las manos, busqué un poquito de café, miren, aquí tengo. Y bueno, toca descuidarse mucho, mucho y confiar en Dios porque igual nosotros tenemos que sobrevivir a todo esto. Y escondidos, guardados en la casa, estrictamente, ¿cierto? Saliendo para lo necesario, pues creo que estamos haciendo lo que nos toca, porque como sociedad no podemos escondernos ni guardarnos. Fíjense, hoy está el Congreso de la República, después de 10.000 discusiones, va a sesionar de manera presencial. Hoy se elige el Procurador General de la República. Estoy muy emocionada porque pues una de las 3 personas que está postulada ya para ese cargo está Margarita Cabello Blanco, el otro aspirante no lo recuerdo, y está el doctor Wilson, que es pues el fundador de la firma a la que yo pertenezco en Bogotá, que fue mi profesor de maestría. Entonces hoy se está haciendo la elección, creo que a las 11 de la mañana. Y bueno, miren, hasta los congresistas después de denuncias, después de un montón de situaciones, no sé si hace poco pudieron leer a Abelardo, creo que sí, le negaron una denuncia por la violación, él estaba acusando a otros congresistas de la violación de medidas sanitarias y un montón de cosas más, porque estaban yendo al Congreso a sesionar. Y miren que finalmente han dicho, no, no señor, es que así debería ser, o sea, para garantizar todo este tema de la justicia y la promulgación de las leyes y todo debería ser de manera presencial. Han sacado pues la sentencia ayer. Y hoy todos tienen que estar allí porque van a elegir de manera presencial al nuevo Procurador General de la República. Se ha hablado mucho de un fiscal de bolsillo, ahora se habla de probablemente una procuradora de bolsillo. Son términos que ustedes van a conocer y pues ustedes mismos buscarán. Pero bueno, yo hoy le estoy apostando al doctor Wilson acá desde Cartagena, así que ojalá se den las cosas. Ojalá se den. Entonces no se asusten mucho, hasta los mismos congresistas ya están sesionando de manera presencial. Aquí toda la planta administrativa está viniendo, nuestra decana, la doctora Lady Vanessa, Laura Espitaleta, viene la doctora Laura Hernández, el doctor Pedro, en fin. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Ya formalmente, pues más adelante les daré las indicaciones. Listo, entonces voy a compartir pantalla. Nuevamente quedamos por aquí y decíamos, bueno, pero toda esta carreta, todo este cuento, ¿para qué? Bueno, nosotros tenemos un PEI, un proyecto educativo institucional, el PEP, proyecto educativo institucional, ¿cierto? Mentiras, proyecto educativo institucional, el PEI, y el proyecto educativo del programa. Entonces, allí nosotros tenemos una visión, unas estrategias, unos fines que queremos conseguir con todo este conocimiento que usted va a adquirir como abogado. Es que no es saberse la norma porque yo les he dicho, usted tiene que leer, releer y volver a leer. Miren, aquí está mi código, aquí está mi texto de consulta, más
pues todo lo que yo normalmente estoy revisando, pero eso no sirve de nada si usted, a ver, eso mismo lo puede tener un computador y el computador pues ahí se queda. El tema es lo que usted puede generar en la sociedad. Entonces, aquí ya nosotros empezamos a adentrarnos en nuestro mundo universitario, en lo que se ha concebido por parte de nuestra institución para usted como abogado. Entonces, fíjense que hablamos ya no solamente de el avance de la constitución del Estado, ¿cierto? Tampoco del entendimiento pues, del carácter jurídico de las normas, sino que además vamos a hablar del estudio histórico del derecho, ¿cierto? Vamos a hacer estudios de otras normas pasadas, vamos a tomar también en consideración pues, la teoría pura del derecho de la que nos habla Kelsen. Cada vez que uno escucha a Kelsen se acuerda de aquel triangulito que nos mostraron al principio de la carrera, en donde nos decían, pues hay un orden, ¿cierto?, normativo, en donde usted debe ubicarse. Ninguna norma puede ir en contra de lo que dice la Constitución, ¿cierto? Arriba está la Constitución, luego vienen las leyes, normas, decretos, etc. Pero yo decía en otros espacios, bueno, es que la Constitución está ahí arriba en la puntita de ese triángulo, pero no está solita, al contrario se puede ver como medio apiñada ahí, porque además el espacio es súper reducido en esa puntica. Está acompañada de unos tratados internacionales, declaraciones de derechos humanos, en fin, hay un bloque, incluso se habla de bloque constitucional que debe atenderse. Es por eso cuando nosotros hablamos en derecho administrativo, de que se han solicitado por unas reparaciones y unos reconocimientos por parte del Estado y todo eso se ha negado, que podemos acudir a instancias internacionales para que unas cortes internacionales, puede ser la de Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues analice la situación y diga, oiga, es que de verdad el Estado colombiano está fallando, aquí esto debió, en este sentido, el administrador de justicia debió pronunciarse de esta manera. Y entonces sancionan al Estado colombiano, le hacen una cantidad de requerimientos para que en adelante eso no vuelva a suceder. Por eso yo les decía, puede que veamos allá en esa puntita arriba, en lo máximo, solita la Constitución, pero en realidad tiene toda la compañía que quisieran ustedes. Y además está la visión científica, ¿cierto?, del derecho, en donde ya nosotros además podemos verificar, ¿cierto?, qué es lo que está sucediendo realmente con esas normas, esa jurisprudencia, esas concepciones de carácter internacional y cómo se están evidenciando dentro de nuestro país. ¿Okay? Entonces, decimos que el profesional onunciano no solamente puede tener ese conocimiento, que es muy importante, pero que además debe estar respaldado por una formación en valores, una conciencia de las necesidades que tenemos como comunidad. ¿Por qué? Porque pues usted no hace nada simplemente pues trabajando para usted, pensando en usted, no, es que esta carrera es eminentemente social. Aquí tendrá la noche, llegará la noche en la que usted diga, es que si yo no gano ese proceso, fulanito va a perder su casa. Es que si yo no me preparo para esta audiencia mañana, pueden dejar con una medida de aseguramiento a fulanito. O sea, su conocimiento, su estrategia jurídica y además su apersonamiento del caso que está manejando va a tener un impacto en la vida de muchísimas personas, no solamente esa persona que está presa, es toda la familia que sufre por esa privación injusta de la libertad, por ejemplo. Entonces, hemos pensado en un profesional que además de tener todos esos componentes, ¿cierto?, jurídicos, de conocimientos jurídicos, además tiene un aspecto humanístico jurídico, que tenga conciencia de que trabaja para una comunidad. Además, se le da la posibilidad de hacer unas prácticas profesionales porque sabemos, y específicamente hablo de derecho procesal y en general pues todas las áreas del derecho, nosotros podemos escuchar pues toda la carreta, pero si de verdad no lo vivenciamos, si usted no pone en práctica sus conocimientos, pues no va a ser un buen abogado, no va a ser abogado realmente, va a ser un conocedor de normas, ahí se va a quedar. Y esto, pues además de las prácticas profesionales, también se ve justificado, entonces en nuestra escuela se ve justificada la investigación jurídica.
usted tiene que saber en qué va a centrar, en qué se centra ese debate, cuál es la dificultad que usted va a resolver a partir de un estudio previo, ¿cierto? Y además vamos a encontrar una formación de carácter transversal. ¿Cómo así? Bueno, hay diferentes estrategias o formas de organizarnos, ¿cierto? Estoy hablando en este momento de la innovación curricular, de esa propuesta que tenemos como escuela, para que usted pueda adquirir todos esos conocimientos. En un primer momento está la docencia y es la capacitación, la formación a nosotros como docentes. Por el otro lado está la investigación y por último la extensión. En cuanto a la investigación, pues ya nosotros sabemos de las actividades ABP, ABPRO, en fin. Extensión, pues a través del desarrollo incluso de investigaciones o de proyectos comunitarios en donde vamos a tener un impacto. Está nuestro consultorio jurídico, nuestro laboratorio FAS, están las prácticas profesionales, organización de acciones comunales, laboratorio ARETE, en fin, tenemos todos los espacios para que usted pueda formarse desde esa órbita. Además está el aprendizaje de servicio solidario, la comunidad de aprendizaje mutuo, porque también pues, damos capacitaciones a los líderes sociales o a determinadas comunidades que puntualmente nos hacen la solicitud. Y por último está también la innovación social universitaria responsable. Vamos a crear proyectos de impacto, de alto impacto, para que usted sepa cómo puede incidir en lo que pasa en su comunidad. Finalmente, ¿cuáles son los fines? Los fines son una formación integral, ¿cierto? Y además la promoción del desarrollo humano sostenible, porque no podemos pensarnos simplemente pues yo en mi casa o en mi vivienda, en mi trabajo, no. Debemos ser conscientes que cada actividad humana tiene un impacto no solamente dentro de la sociedad, pero también dentro del ecosistema, en el derecho propio ambiental también. Miren cómo una pandemia, un virus imperceptible, una cosa eh, casi que pasa desapercibido si no fuera por todo el caos que ha generado, nos ha mantenido encerrado tanto tiempo y en general a todo el mundo. Entonces, eso nos debe hacer pensar en lo que como sociedad nosotros hacemos. Fíjense, por ejemplo, que en estos momentos se ha demostrado que la carne de vaca tiene muchísimo antibiótico, muchos niveles de antibiótico. Y ese antibiótico se queda en nuestro cuerpo cada vez que consumimos carne de vaca. ¿Qué sucede a una persona que tiene resistencia o que ya su cuerpo está habituado a tratar o a convivir con ese antibiótico en el cuerpo? Pues que cuando si Dios no lo quiera, se enferma de COVID, tienen que medicarlo con antibióticos y otras cosas, el cuerpo no le va a responder, porque va a decir, pero es que esto no tiene ninguna importancia, ninguna trascendencia en mi cuerpo y el antibiótico no va a generarle ningún efecto. Entonces, miren ustedes, además que el tema de la procreación de vacas a gran escala, a gran nivel, genera también una contaminación ambiental bárbara. Se habla de los gases de invernadero que pues en gran medida se producen por las heces de la vaca y eso destruye la atmósfera. Entonces, miren cómo todo ese tema del daño atmosférico ha impactado en el clima, en que se derritan los polos, en el aumento del nivel del mar, en las inundaciones, porque pues todo eso sucede. Entonces, es pensarnos desde ese ámbito social. Listo. Por último, pues vamos a hablar de las asignaturas, ¿cierto? Entonces, estas son las asignaturas que nosotros tenemos en nuestro programa. Y además, ello para ir de la mano con nuestros escenarios de prácticas, en este caso hablo de laboratorio FAS, consultorio, sala BP, laboratorio ART, en fin, lo que ya hemos conocido. Bien, ello para generar un impacto de carácter humanístico y sostenible en nuestra comunidad. Bien, entonces encontramos distintos proyectos, entre esos les menciono el RCU, donde pretendemos generar un impacto social en determinadas comunidades. En este caso, pues les podré hablar de Raiceros, una comunidad muy apartada por Mate, donde, la única vía de acceso a la carretera nacional y poder desplazarse por el resto del país era un puente que se cayó. Estamos pues ya
literal, el último sábado que estuvimos tratando pues de hacer las cosas fue cuando ya definitivamente nos tocó encerrarnos por el tema del COVID, se les iba a formalizar el tema del puente a ellos a través de las gestiones desde la escuela. Eh, Además tienen una sola institución educativa en donde tienen hacinamiento, no tienen sillas, no hay unos docentes específicos para cada grupo de estudiantes, entonces es una situación bastante compleja. Está también el laboratorio de mentiras. Están el reglamento de prácticas profesionales, tenemos también la elaboración de algunas sublíneas de investigación, en donde nosotros desde los semilleros, por ejemplo, desarrollamos algunas investigaciones, participamos en concursos, en competencias, normalmente se hacen viajes, se pueden dar incluso reconocimientos por esa gestión como semillerista. Ustedes también deben tener conocimiento de que pues, ahora mismo soy la coordinadora de bioproceso, pero también soy la coordinadora de investigaciones. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta, quiero que se piensen en el semillero, que se permitan vivir esa oportunidad, entrar a ese espacio. Yo fui también presidenta del semillero de investigación en su momento. Es una experiencia muy bonita, les va a ayudar a graduarse rápido, a tener unos conocimientos precisos sobre un área eh, de su interés, van a conocer muchas personas interesantes de otros países. Entonces, pues deberían pensarse. Además, porque tiene pues ciertos reconocimientos, sé que también tienen unos descuentos en la matrícula. Y bueno, voy a tratar de hacer realidad de pronto esas promesas que están en el reglamento para que los semilleristas se sientan aún más motivados. Bien, les hablaba hace un rato pues ya de la cualificación docente, modulación curricular en el sentido de hacer propuestas innovadoras conforme nosotros observamos que se van requiriendo. Aquí ya se habla de la línea de Big Data, inteligencia artificial, biopoder, bioeconomía, en fin. Imagínense que todo ahora en estos momentos se está haciendo de manera virtual, ¿cierto? A través de nuestras redes sociales, se comparte pues muchísima información, hay muchos trámites de carácter público que se hacen a través de la plataforma virtual. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en que se hackee la base de datos de la DIAN. Eso sería una locura, porque se hackee la base de datos de la UGPP, que es la que le paga a un gran grupo de pensionados en Colombia. Entonces, fíjense que todo eso hace parte ya de nuestra realidad y nosotros debemos ser propositivos en cuanto a las asignaturas que ustedes deben ver. En fin, igual nosotros con todo esto, pues finalmente lo que queremos es ubicarlos en la visión que como escuela tenemos, en el reconocimiento de nuestra misión, de nuestra visión institucional. Además de esto, pues ya adentrándonos a nuestra área de conocimiento, que es el debido proceso, voy a hablarles pues de unos cuantos aspectos que yo quisiera que ustedes los tuvieran en cuenta. Hace un tiempito pues les decía, cuando empezamos esta charla el día de hoy, vamos a tener muy presente siempre que la oralidad ha estado desde incluso antes que se narraran las historias, desde pues, un libro, un texto como tal. Y por eso es trascendental la oralidad, porque uno de los primeros medios probatorios es, por ejemplo, el testimonio, la declaración de parte, a pesar de que aquí en Colombia pues todavía están muy reacios a practicar la declaración de parte, y es cuando usted tiene la posibilidad de que a usted en audiencia lo escuchen, no solamente le hagan preguntas. También les decía pues el testimonio, alguien que presenció, que vio, que estuvo allí, puede darnos detalles de qué fue lo que realmente sucedió. Pero además, desde la antigüedad los procesos eran eminentemente orales, lo que pasa es que con el desarrollo de los distintos sistemas procesales y la aceptación por parte de los diferentes estados de los sistemas procesales que se debían implementar, pues entonces cada uno va a tener su particularidad. Por ejemplo, en Estados Unidos todas las pruebas se presentan cuando ya se inicia el proceso, ¿cierto? Y lo demás pues va a ser un debate allí mismo. En cambio aquí a usted le van a decretar unas pruebas, van a llamar a la gente, van a escuchar los testimonios. No, en Estados Unidos se llega con todo listo. Bien, todo esto tiene relación con el avance de ciertos estados, ¿cierto?
la concepción misma, ¿cierto?, del papel del derecho en esos estados. Y vemos cómo, por ejemplo, pasamos de un estado absolutista en el que, bueno, había una persona con cierta autoridad, un gran número de tierras, grandes posesiones, habían otras que casi pues no tenían ni posesiones ni derechos y tampoco tenían esa posibilidad. Se hablaba incluso en algún momento de la esclavitud, épocas muy antiguas, pero que de verdad marcaron mucho nuestra historia. Con el paso del tiempo se fue dando una separación de la iglesia del poder estatal. Se habla ya no solamente pues de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que este legislador quiere, sino de lo que yo quiero como persona, que se me garanticen pues unas libertades mínimas. Entra el Estado liberal a decir, bueno, usted puede tener propiedad privada, usted puede tomar ciertas determinaciones en torno a su vida y nadie puede molestarlo en torno a ello. Y se empiezan a dar unas revoluciones y unas promulgaciones constitucionales. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque desde procesal general, yo les decía, hay unos lineamientos, ¿cierto?, desde el procedimiento, pero todo tiene un fundamento constitucional y es nuestro artículo 29 de la Constitución, que es el debido proceso. Ese debido proceso nos habla de que pues debe juzgarse a la persona de acuerdo a la norma o a la ley precedente, o sea, que exista de manera previa a ese comportamiento, cierto, que nadie puede ser juzgado a veces por la misma causa, que no pueden adentrarse al proceso pues pruebas ilegales o ilícitas. Entonces, todas esas situaciones son consideradas por el debido proceso. Pero además dan origen a una serie de principios que van a regir estos procesos. La oralidad, la publicidad, la igualdad y la transparencia. Como pues, básicamente yo destaco estos 4, pero sabemos que son muchísimos más. Entonces decimos que para ser un buen procesalista, para que usted conozca bien cómo tramitar sus procesos, pues primeramente tiene que conocer la norma sustancial. Si no la conoce, pues difícilmente va a poder conseguir una sentencia digna, creo yo. Entonces fíjense que nosotros decíamos en algún momento hay distintas clases de normas y que posteriormente se van a contrastar lo que dicen esas normas con una realidad que se le propone al juez. Perdón, permíteme un momento, por favor. Bien, entonces fíjense, es muy importante que nosotros reconozcamos cuáles son esas normas, cuáles son los lineamientos de carácter civil, laboral, comercial, penal, para posteriormente poderlas debatir dentro de un proceso, porque lo que se busca es contrastar esa norma con la realidad y eso debe hacerse teniendo en cuenta las normas procesales adicionalmente, pero no puede decirse que el procedimiento es lo trascendental o seguir rigurosamente lo que nos dice el código, no, más allá de eso, el código también nos dice pues si hay alguna actuación que pueda suprimirse sin que afecte los principios y derechos de las partes, pues se podrá hacer, ¿vale? Aquí yo les destaco pues unos principales exponentes de mi asignatura, de mi área. Está Francesco Carneluti, Eduardo J. Couture, Jairo Parra Quijano, Hernando Davis Echandía, Fabio López Blanco y Azula Camacho. A mí particularmente me gusta mucho Hernán Fabio, Hernando Davis y Azula Camacho. Es como lo que más he podido estudiar. Y estas son mis asignaturas, las del área, pues. Debido proceso, procesal general, procesal especial, procesal probatorio. Ya el doctor Reales le dará técnicas de oralidad y teatro 1 y 2 lo da el doctor Wilker Sotelo. Estos son los principales autores de mi coordinación. Está la Constitución Política, autores o libros. Está la Constitución Política, Beatriz Quintero, Hernán Fabio, Hernán Fabio López Blanco, parte general, parte especial, Azula Camacho, Davis Echandía Hernando Fabio López Blanco también en pruebas, que bueno, son los libros que yo normalmente manejo. Está Nathan Nissenblatt, que él es magistrado del Tribunal de Bogotá. Bien, y aquí siguen habiendo otros textos. Yo les comparto las diapositivas, no se preocupen. Por último están unas novelas y unas películas que yo les voy a recomendar. Vamos a tratar de desarrollar una en el transcurso del semestre. Los libros que les propongo son Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García, para hacer un análisis jurídico de esa obra. Está El Mercader de Venecia de William Shakespeare, está El proceso de Franz Kafka y los delitos y las penas de César Beccaria.
Además, hay unas películas que son buenísimas, con un contenido jurídico excepcional. Está El secreto de sus ojos, es una película que trata sobre el homicidio de una chica y la forma en que el investigador se apasiona tanto por el tema que después de muchísimos años, pues finalmente él logra descubrir qué fue lo que pasó. Pero se da cuenta sencillamente por algo que le encuentra que no es muy preciso, pero que sí le ayuda a dar con el responsable de ese homicidio. Las dos caras de la verdad, pues habla de una manipulación en cuanto al indiciado, al sistema judicial. Es bien interesante, una película viejísima, pero súper chévere. Además está El crimen perfecto, que es una manipulación probatoria de una persona, pues que inicialmente se procesa por intento de homicidio, tentativa de homicidio, y después, pues cuando ya la mujer fallece, se le cambia el cargo y es homicidio. Pero es supremamente ilustrativa de nuestro derecho, incluso diría que eh, de mucha trascendencia para nuestra formación como abogados. Hay una película que se llama El juez, que es de 2014, esa película es bien interesante, eh, habla sobre la vida, la vida, el ámbito personal, la órbita personal de los administradores de justicia. Y por último, pues les recomiendo dos series. Está Suits, que está protagonizada por, a ver, el protagonista se llama Harvey Specter en el programa, y Mike Ross. Entonces, ellos dos son unos abogados supremamente astutos, inteligentes, súper chévere esa serie, se la recomiendo. Y además está How to Get Away with a Mother. Eh, Esa serie es sobre una abogada norteamericana, negra. Ella es una mujer supremamente astuta, la respetan por su conocimiento y pues si no fuera como es, yo creería que el mismo sistema se la tragaría en nada. Pero pues ella es Annabella Keating, es fantástica. Cuando sea grande quiero ser como ella. Y por último, pues algunas referencias en cuanto al texto que se les ha presentado. Bien, conocen ya nuestra área, de dónde viene nuestra asignatura, nuestro programa, nuestra carrera. Quiero saber si tienen alguna duda hasta aquí sobre las películas, los libros, algún tema que hemos conversado hasta ahora. Bien, voy a hablar rápidamente de nuestra plataforma. Voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes vean. Esta clase hasta ahora no me gusta. Ustedes están como dormidos. Sí están despiertos. Aquí estamos, tampoco nos gusta esta hora, profe, en serio. Los voy a poner, cualquier día les voy a decir, pongan cámara y vamos a hacer ejercicio en ese espacio de descanso y vamos a hacer un montón de cosas. Hoy no porque es la primera clase, pero prepárense porque va a pasar, ya saben. Estoy molestándolos, pero de verdad quiero que ustedes se integren a la clase, que participen, que se la disfruten, que pregunten un montón. A ver, procesal especial, salón A. Voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Ya pueden ver? Ahora, Listo. Aquí está pues, una breve presentación de la asignatura. Aquí ustedes van a encontrar un foro de presentación. Quisiera pues que me contaran más de lo que ya me han contado sobre ustedes, si tienen pues alguna inclinación específica sobre algún área del derecho. Yo normalmente les pregunto por el nombre, la edad y a qué se dedican, si es que laboran o si no, pues también, si tienen otra profesión, pero lo que usted en general me quiera contar para yo conocerlo mejor. Lastimosamente no nos pudimos seguir viendo de manera presencial, así que pues de alguna forma casi no terminamos de conocernos. Bien, aquí también van a encontrar en la página de presentación un foro de preguntas, de consultas y además aquí está mi presentación como docente. Listo, ya esto ustedes lo conocían. Semana número 1.
Este es el tema. Vamos a hablar de un esquema de procesos civiles y la estructura del Código General del Proceso. Aquí van a encontrar un panorama general. Yo les voy a decir, bueno, en términos generales, ¿de qué vamos a hablar? De la estructura procesal civil. Ya hemos visto una parte, pues vamos a completar ahora con los procesos. Y específicamente vamos a hablar del esquema de los procesos civiles y los procesos contenidos en el Código General del Proceso. ¿Qué más vamos a encontrar en esta primera semana? Los recursos de aprendizaje. Aquí usted va a encontrar una referencia de textos que yo le hago que están en su biblioteca o que próximamente se los van a incluir porque yo los pedí el semestre pasado. ¿Desde dónde va a ingresar? Desde aquí, biblioteca virtual. Anda, me fui para la semana 2. Además se va a encontrar un texto, ¿cierto? Es el mismo libro en todas las semanas, pero vamos a cambiarle el nombre de acuerdo a la temática que se esté manejando. Entonces, en cada semana usted consultará una temática diferente. ¿Qué se va a encontrar? Es un texto del Código General del Proceso, pero además tiene un compendio jurisprudencial. El libro realmente se llama Compendio 2020, en donde va a encontrar jurisprudencia sumamente actualizada e interesante. Entonces, quiero que lo consulten para desarrollar las temáticas. Además, en la parte de actividades, pues seguramente no encontrará nada, pero va a encontrar 3 actividades en el transcurso del semestre. Ya esas actividades están cargadas, ustedes si se ponen a buscar semana tras semana las van a encontrar, pero en la semana en que no haya que hacer nada, pues no encuentran nada. ¿Listo? Siempre van a encontrar el link aquí, en esta parte, dependiendo pues de la semana. Bien, semana 2, la temática va a ser el proceso verbal. En la semana número 3 va a ser la continuación del proceso verbal y fíjense que en la semana 3 ya tenemos la primera actividad. Aquí está. En la semana 4 la temática será proceso verbal sumario. En la semana 5 será el proceso declarativo especial. En la semana 6 el proceso ejecutivo. En la 7 también va a ser el proceso ejecutivo. Mírenlo. En la semana 8 va a ser el proceso de liquidación. En la semana 9 también va a ser proceso de liquidación. En la semana 10, proceso de jurisdicción voluntaria. En la semana 11, proceso de jurisdicción voluntaria también. En la semana 12, medidas cautelares y cauciones. Eso es hasta la 14, si no estoy mal. Sí, fíjense. Son 3 semanas viendo ese mismo tema. Es súper largo, pero muy interesante. Medidas cautelares y cauciones son 4 semanas realmente. Y la 16, cuestiones varias. ¿Listo? En la última casillita encontramos la evaluación final. Esa evaluación final va a ser a muerte, sangrienta, sufrida. No, mentiras, estoy molestándolos. Esa evaluación final va a ser, trataré de que sea en plataforma. Quiero que nos pongamos de acuerdo en cuanto a las temáticas pues, que propiamente deben dárseles, ¿cierto? Indicárseles a ustedes para que puedan desarrollar esas actividades evaluativas. Entonces, pues yo propongo que en el primer parcial sea un trabajo, un ensayo, una cosa así en grupos, muy conciso, pero bien hecho. Hay un nuevo protocolo de trabajo, ustedes deben consultarlo. Mayerly, me recuerdas que te lo voy a mandar para que puedan tenerlo presente para la presentación de sus trabajos. Mucho cuidado con el tema de la citación específicamente. Listo. Entonces, la temática que nos convocó el día de hoy es esta: esquemas del proceso y estructura del Código General del Proceso. Voy a hablar muy rápidamente porque vamos a ir ahondando en el transcurso del semestre, pero quiero que sepan que la actividad de laboratorio FAS está programada para la semana 3, o sea, dentro de 2 semanas. Por eso es importante que abordemos rápidamente todo el tema de procesos verbales, en lo posible pues la próxima semana, para que usted pueda sentirse preparado cuando probablemente pues tengamos que hacer ya la actividad. Esta actividad se ha pensado de manera presencial en nuestro laboratorio. Quiero que lo tengan en cuenta. Maya, por favor, comunícale a tus compañeros para que pues vayamos conversando. Por favor, abre el chat, ahí todos vamos a estar conversando. Si algo de manera particular pues me tienen que decir, todos tienen mi número, no hay restricción.
jurisdicción, pero en cuanto al horario sí, porque normalmente pues no les puedo contestar tan rápido y además no contesto por fuera del horario laboral, así que tampoco quisiera molestarlos por fuera de esos espacios. Entonces, la temática que hoy nos convoca, bueno, y al final también hay que hacer unos acuerdos en cuanto a las evaluaciones, pues ya ustedes saben cuál es el porcentaje, 35, 35 y 30. La primera actividad parcial pues podría ser un trabajo, un ensayo breve, en grupo. Quisiera que la segunda fueran unas exposiciones y la tercera va a ser un examen parcial en plataforma. Trataré de que sea de esa forma. Pero además van a tener por corte al menos una actividad complementaria que será la que ustedes tienen ahí en plataforma y podemos ir tomando algunas notas en clase. Yo puedo hacerles un quiz, un taller, preguntas rápidas, a ver si se gana la exoneración de parciales, en fin, todo eso lo podríamos encontrar. Incluso puedo invitar a otros docentes para que ustedes conversen con él, para hacer una clase diferente. Podré invitarles también a algunos eventos, incluso por fuera de la clase, para que ustedes asistan si tienen la intención. Esquema del proceso civil y estructura del Código General del Proceso. Bien, de esa temática pues yo podré decirles ya hemos revisado una parte y es la parte general, la dimos en procesal general. Ahora en cuanto al procesal especial diré que hay una gran clasificación dentro de nuestro Código General. Hay 4 grandes grupos de procesos y son los que vamos a estudiar en esta asignatura. Y además vamos a estudiar el tema de medidas cautelares y disposiciones varias. Entonces, esa es la estructura que nosotros vamos a identificar en esta asignatura. Ahora, de esos 4 grandes procesos vamos a irlos conociendo de pronto de manera general cada uno. El primero de ellos es el proceso declarativo. En ese proceso declarativo se busca pues dar certeza sobre una situación, ¿cierto? Definir una situación en concreto, pero vamos a tener en cuenta pues cuál es la pretensión para identificar pues qué clase de proceso declarativo estamos conociendo. Por ejemplo, el código nos trae una gran clasificación, son 3 clases de procesos declarativos que vamos a encontrar. Está el proceso verbal, el verbal sumario y por último los procesos especiales. Dentro del proceso verbal hay una particularidad y es que, bueno, nos hablan de la reconvención, nos hablan de que los procesos que no tengan una regulación específica van a ser tramitados por ese proceso verbal, aparte de lo que puntualmente ha dicho el código que deben tramitarse por esa clase de procesos. ¿Listo? Los procesos verbales sumarios son los indicados allí, son unos procesos mucho más breves, mucho más cortos, los términos son más chiquitos, más poquitos. Si en un proceso verbal le dan 20 días para contestar, en el verbal sumario va a tener no 20 sino 10. En algunos procesos no se podrá reconvenir, en algunos procesos van a haber restricciones para llamar a otras personas. O sea, van a ser muy precisos en la forma en que se va a tramitar el proceso de manera ágil y rápida. Y los procesos especiales, pues son, si no estoy mal, 4, creo que está deslinde y amojonamiento. Hay unos muy puntuales, les voy a decir, son en los procesos verbales, los declarativos especiales, son la expropiación, deslinde y amojonamiento, proceso divisorio y proceso monitorio. Entonces, retomamos. Hay 4 clases de 4 grupos de procesos dentro de nuestro Código General. Los primeros son los declarativos, los segundos son los ejecutivos, están los de liquidación y están los de jurisdicción voluntaria. Dentro de los declarativos encontramos 3 subgrupos de procesos. Están los verbales sumarios y está el proceso declarativo especial. ¿Listo? ¿Comprendieron eso o vuelvo a explicar? Sí, ¿Sí entendieron? sí. Bueno, listo. Eso respecto a los procesos declarativos. Ahora, en los procesos ejecutivos, ¿qué nos vamos a encontrar? Si en los procesos declarativos lo que nosotros queremos es que se dé certeza a una obligación, a un derecho, un reconocimiento de algo, ¿cierto? Y que la evidencia, la prueba de que teníamos el derecho va a ser nuestra sentencia judicial, ¿cierto? Pues en el proceso ejecutivo lo que vamos a hacer es obligar a cumplir
a esa persona que tenía una obligación previa, ¿cierto? Y que consta en un documento claro, expreso y exigible. ¿Cómo así? Una sentencia judicial puede ser un título, o es más bien un título, con el que yo voy a poder iniciar un proceso ejecutivo para que después me paguen algo. ¿Listo? Pero además encontramos distintas clases de instrumentos que pueden efectivizarse dentro del proceso ejecutivo. Por ejemplo, una letra de cambio. Y además, como decíamos, es una forma de obligar, ¿cierto?, a alguien que se había hecho un compromiso. Entonces vamos a encontrar distintas clases de obligaciones. Dar, hacer y no hacer. Esas son las tres grandes clases de obligaciones en nuestro derecho. Dar puede ser una suma de dinero, hacer puede ser una obra, hacer un mueble, hacer una casa, construir una casa. Hacer también puede ser firmar un contrato. Yo puedo obligarte a ti a que suscribas un contrato al que te comprometiste, ¿cierto? Y también está la obligación de no hacer. En un proceso ejecutivo también le pueden ordenar a usted que destruya algo que hizo y no debía hacer, o que suspenda algo que está haciendo. Esas tres cosas nos vamos a encontrar dentro del proceso ejecutivo. Y se puede decir que hay pues también distintas clases de procesos ejecutivos. Está el proceso singular, el proceso, ay, se me escapa la palabra ahora, proceso singular, el proceso real, de carácter real, y está el mixto. Entonces, lo vamos a estudiar a profundidad cuando ya entremos en ese proceso ejecutivo. ¿Alguna duda? Bien, en cuanto a los procesos de liquidación o liquidatorios, encontramos el proceso de sucesión. O sea, vamos a repartir los haberes, el patrimonio del causante, y entendamos que patrimonios pueden ser activos y pasivos. ¿Listo? También vamos a hablar de la liquidación de sociedades conyugales, uniones maritales, liquidación, vuelvo a aclarar. Liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales. Sabemos que cuando hay una pareja que se casa, nace a la vida jurídica una sociedad conyugal. Pero si dos personas están conviviendo y hay una unión marital, ya esa sociedad no va a ser sociedad conyugal, sino sociedad patrimonial. ¿Listo? Y además cuando se hable de una causa distinta a la muerte, porque si es la muerte, pues vamos a tener que abrir necesariamente una sucesión y ya no va a ser una liquidación como tal. Bien, también encontramos el proceso de nulidad, disolución, nulidad y liquidación de sociedades. Tengan presente que, bueno, para esto también tiene competencia la Superintendencia de Industria, la Superintendencia de Sociedades, perdón. Y por último está la de insolvencia, el proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante. Eso hace parte, esos son los 4 procesos de los procesos liquidatorios. Ese de insolvencia de persona natural no comerciante, pues antes se tramitaba ante la Superintendencia Financiera. Ahora, a partir de una sentencia de 2011 de la Corte Constitucional, pues hace parte de nuestro Código General del Proceso. Y por último encontramos los procesos de jurisdicción voluntaria. En esos procesos vamos a encontrar algo muy particular. En todos los demás que yo les mencioné, pues siempre hay una disputa entre demandante y demandado. En el proceso de jurisdicción voluntaria, no. Vamos a tener muy presente que en estos procesos no hay una contienda jurídica propiamente dicha, no es un proceso contencioso, o sea, donde batallan las partes, no, sino que sencillamente pues hay una parte que necesita que se haga una declaración respecto de un asunto puntual. ¿Cómo así? Bueno, allí, para que se hagan una idea y vayan de una vez conociendo la clase de procesos, está el proceso de adopción, está el proceso de solicitud de apoyo judicial, en donde pues una persona que de pronto considera que tiene cierta dificultad para realizar un negocio jurídico, entonces le pide autorización al juez para que alguien lo apoye en ese negocio específicamente hablando. Entonces, ese proceso de jurisdicción voluntaria realmente no es que tenga un demandante y un demandado o hay una contienda entre las partes,
sino que hay alguien que requiere una declaración y el juez va a verificar que todos los elementos se cumplan para que prospere su solicitud, su pretensión, ¿cierto? Incluso en algunos momentos el juez puede iniciar de oficio alguno de esos procesos. Y además se dice que varios de esos procesos van a finalizar con una sentencia que a veces no tiene tránsito a cosa juzgada, porque como la situación puede modificarse en el tiempo, pues esa sentencia también podrá ser modificada. Por ejemplo, si el día de hoy yo tengo una dificultad para determinarme, ¿cierto? Pues con todas las posibilidades que una persona tiene cuando está sana, ¿cierto? Entonces, yo en ese momento puedo solicitarle al juez que me asigne a una persona de apoyo para realizar unos negocios jurídicos muy puntuales que yo debo determinarles en la demanda. Entonces, si yo no lo hago de esa forma, si yo no hago esa solicitud, pues sencillamente se va a presumir que yo puedo hacerlo sola. Listo, si yo, imagínense que tengo una dificultad porque soy una persona pródiga, porque no sé manejar mi dinero, ¿cierto? Y hago un negocio súper desfavorable, pues se va a entender que yo tenía toda la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Mientras que si judicialmente yo le pido autorización al juez para que alguien me acompañe en esas negociaciones económicas que yo haga, y si esa persona no me está apoyando y yo efectivamente hice eso, pues ya se podrá debatir que entonces de pronto yo en ese momento no tenía ese apoyo que estaba requiriendo y que por lo tanto ese negocio pues no debería tener un efecto jurídicamente hablando. ¿Listo? Entonces, esos son los cuatro grandes procesos que hay en nuestro Código General. Les repito, están los procesos declarativos, están los procesos ejecutivos, los de liquidación o liquidatorios y por último los de jurisdicción voluntaria. Cada uno tiene su grupo de procesos, cada uno puede tener distintos procesos y algunos tendrán subgrupos de procesos. Como por ejemplo, en el declarativo les decía, está el proceso verbal, verbal sumario y los procesos especiales, declarativos especiales. Dentro de los ejecutivos pues encontrarán los de obligación de hacer, de dar, hacer y no hacer. Y en los demás pues vamos a encontrar una gama de procesos, ya no subgrupos, sino gamas de procesos como tal. Bien, ¿tienen alguna duda respecto a esto? ¿Sí, no? ¿No, sí? Cuéntenme. No, señora. Listo. ¿Tienen alguna propuesta para el tema de parciales, de actividades, alguna sugerencia, alguna inquietud? Maye, la gente está aquí en Cartagena, tus compañeros están aquí en Cartagena. La mayoría no. Ángela está en su pueblo, Tatiana también, este, eh, Daniela también, así que la gran parte no. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo porque estoy pensando pues en la actividad y, y es importante que planeemos bien las cosas. Bien, no sé si de pronto quieren precisar algo, tienen alguna inquietud respecto a la estructura. Yo sí tengo una. ¿Me podría explicar otra vez los procesos de jurisdicción voluntaria? Perfecto, Que no los entendí muy bien. perfecto. Los procesos de jurisdicción voluntaria deben tener claro que en ellos no hay propiamente una contienda o un debate entre demandante y demandado. Incluso les cuento, cuando usted presenta un proceso de interdicción, por ejemplo, a veces no se dice quién es el demandado, no lo identifican ni siquiera, porque se entiende que usted no va a discutir con esa persona, perdónenme, la solicitud de apoyo, porque es que el cambio normativo ha sido muy reciente. Cuando se inicia este proceso denme un segundito, se me va la paloma y es sobre el tema que estamos hablando. Un segundito, por favor. Listo. Entonces, usted inicia un proceso diciendo, bueno, fulanito necesita apoyo para hacer unos negocios porque él, por ejemplo, es una persona que está en coma. O sea, la regla general dice que esa persona que necesita apoyo es quien la va a pedir. Es lo nuevo que dice el código. Antes, en el proceso de interdicción, por ejemplo, decía que cualquier persona de su círculo familiar,
podía iniciar ese proceso. Ahora no, dentro del proceso de jurisdicción es la misma persona que lo va a pedir. Pero si no se puede, pues ya hablaremos de otro proceso en otro momento. Si la misma persona no puede pedir el apoyo, alguien más lo podrá hacer, pero ya el proceso cambia, ya es diferente. Hablo, por ejemplo, de alguien que esté en coma. Una persona que esté en coma no puede hacer esa solicitud. Listo. Imaginémonos que en este caso la persona sí puede hacer su propia solicitud y dice, no, lo que pasa es que yo no sé manejar mi dinero. Bueno, en ese caso, el juez le va a autorizar que sus negocios se realicen a través del apoyo con otra persona. Entonces, fíjense que ahí no hay un debate como tal, sino que se busca una declaración. Es lo que en términos generales sucede cuando, eh, cuando se presenta alguna clase de estos procesos. En esos procesos de liquidación, de jurisdicción voluntaria, podemos encontrar, por ejemplo, el proceso de adopción. Usted no va a demandar al niño que quiera adoptar, ¿cierto? Usted lo que va a hacer es hacerle una solicitud formal al Estado para que determinen que ese hijo puede ser suyo. Y así hay diferentes clases de procesos en donde no hay una contienda y además algunas situaciones pueden modificarse con el tiempo. Teniendo eso en cuenta, fíjense que usted no puede presentar dos procesos por el mismo motivo, porque ya nosotros analizamos la cosa juzgada, ¿cierto? Que tiene unos elementos muy puntuales. Entonces, por ejemplo, la igualdad entre las partes, el objeto y la causa. Eso cuando se evidencia, pues no se puede proponer otro proceso por los mismos motivos, ¿cierto? En este proceso de jurisdicción voluntaria, o en estos procesos más bien, porque son distintos, son varios, en algunos casos sí se podrá volver a presentar la demanda o reabrir el caso para que se modifique la sentencia, porque puede que la situación cambie. Si de pronto en estos momentos yo estaba mal, tenía una dificultad médica y solicité apoyo para hacer algunos negocios y yo más adelante me mejoro, ¿cierto? Pues yo podré decirle al juez, ya yo no necesito ese apoyo. O en ese grupo de procesos también está el de la muerte presunta. Si se supone, perdón, que yo estoy desaparecida, primero me declaran como desaparecida y después como muerta, y hay una sentencia que dice que yo estoy muerta. Y a los 10 años yo aparezco, imagínense ustedes, yo no puedo mantenerme jurídicamente muerta. Tienen que hacer una corrección a esa sentencia. Por eso les decía, en algunos procesos se les puede modificar la sentencia si cambian esas situaciones. Pero si lo entienden de esta manera, no hay un debate entre las partes, sino que lo que se busca es que se declare algo a partir de la solicitud que hizo un accionante. Ahora sí me hice entender mejor. Muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, esta asignatura va normalmente de 7 de la mañana a 10 de la mañana, pero por hora, por cada hora, pues normalmente nosotros damos 45 minutos de clase, más las actividades que tenemos en plataforma. En esta primera semana no tenemos nada. Les agradezco que por favor lean, consulten para la próxima semana sobre los procesos verbales, ya vamos a ir puntualizándolos. Si tenemos en cuenta pues ese rango de tiempo, nos vamos a dar cuenta pues que tenemos un espacio adicional para que ustedes trabajen, consulten, hagan sus actividades en plataforma. El día de hoy no tenemos, así que bueno, vamos a terminar en un ratico. Eh, pero les pido que porfa estén mucho más activos para no estar hablando todo este tiempo así de seguido, todo este montón de tiempo. Entonces, para que se preparen, participen, hablen, compartan, ¿cierto?, en la clase conmigo y compartan sus dudas, sus impresiones, lo que han leído. Además, si quieren, podemos ajustar un poquito el horario en el sentido de que yo voy a abrir la sala a las 7 en punto, ustedes pueden entrar, por ejemplo, a las 7:30 para que no sea tan temprano. Pero de todas formas, quiero que estén a la hora puntualitos y tratemos pues de aprovechar el tiempo porque las temáticas son largas, son bastante largas, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, sugerencia, queja, reclamo, objeción?
Bien, entonces creo que por el día de hoy dejamos hasta aquí. Ya tienen pues las nociones generales de la estructura del código y la próxima semana empezamos con el proceso verbal. Maye, voy a conversar contigo para el tema de las actas de inicio, para darle formalidad a eso. Porfa, crea el grupo para estar conversando por allí y pues si alguien más necesita, voy a dejar de compartir pantalla. Aquí al chat de Webes les estoy compartiendo mi teléfono celular para que ustedes me escriben si algo pues muy particular, muy personal ocurre. Entonces, por favor, me lo comuniquen, preferiblemente, eh, preferiblemente pues a través de la monitora, ¿cierto? Pero si es algo ya muy, muy personal, pues me podrán escribir en horario laboral, les agradezco, para no molestarlos yo tampoco por fuera de ese horario. Recuerden que el link siempre lo van a encontrar ahí en plataforma, trataré de que sea el mismo link siempre, o sea, se lo voy a pasar por aparte, pero que no cambie para que ustedes también lo aseguren y no se demoren para ingresar a la clase. ¿Listo? Un abrazo, chicos, que tengan muy buen día. Bendiciones. Chao, chao. Gracias, chao. 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 Chao, profe. Bendiciones, chicos. Cuídense mucho.